El 24 de diciembre de 1971, un hecho muy importante se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, la constitución de la Compañía Hotelera Cartagena de Indias, que dio paso a la constitución de la sociedad que sería operada posteriormente por el Hotel Cartagena Hilton. Doctor Roberto Arrazola Juliao, secretario general de la alcaldía y delegado por el alcalde entonces Enrique Suret para llevar a cabo este proceso. ¿Qué puede contarnos sobre sus antecedentes, su historia? ¿En qué pensaban cuando se dieron a la tarea de conformar esta sociedad? Bueno, indudablemente es un hecho turístico importante para la ciudad de Cartagena. La construcción del Hotel Hilton y la constitución de la sociedad que se formó para darle vida a esta idea que le abrió las puertas al turismo internacional. La sociedad, a la sociedad hicieron parte varias entidades, como el municipio de Cartagena en ese entonces. Yo era alcalde encargado. La Corporación Nacional de Turismo, con Nicolás del Castillo Mathieu. Avianca también participó como socio, con Augusto Lequerica, que era el gerente de Avianca. Lequerica Porto. Lequerica Porto, aquí en Cartagena. También hizo parte, lógicamente, como representante del pueblo de Cartagena, Rafael Ballesta Morales, como personero del municipio. También hizo parte de esa sociedad, creo que fue la Corporación Financiera del Norte. La Corporación Financiera del Norte, y también Pierino Gallo. Pierino Gallo y el distrito, en ese entonces era municipio. Pierino Gallo y el municipio de Cartagena aportaron los lotes de terreno que estaban en esa punta donde se construyó el Hotel Hilton. Claro que eso tuvo que pasar por el Consejo Municipal, quien autorizó al alcalde para que se aportara esos lotes para la constitución de la sociedad, que esa sociedad era la que después iba a construir el Hotel Hilton, basado en la autorización del Consejo Municipal. Por medio de un acuerdo, esos lotes del municipio se aportaron a dicha sociedad y el municipio quedaba siendo socio de ella, lógicamente. Sin lugar a duda, repito, la construcción, la formación primero y después la construcción del Hilton le abrió las puertas al turismo internacional y fue la impulsora de lo que hoy es Cartagena. Y esto depende también del estudio de la firma Arthur D. Little, que fue quien diseñó a la ciudad con una parte industrial, que era Mamonal, y una parte turística, que era Boca Grande, Castillo Grande, Boca Grande, el Laguito, el centro de la ciudad y otros sitios. Entonces, pues, indudablemente es una obra importante de Enrique Suret Mesa como alcalde de la ciudad,
que hay que recordarlo con gratitud. De allí que Cartagena sea hoy turísticamente lo que es la ciudad de hoy día. Bueno, doctor Arrazola, ve uno que hay mucho inversionista extranjero, especialmente corporados e institucionales. Había muy poca fe en ese momento en la ciudad para el desarrollo de su futuro, de su porvenir turístico. Como siempre, las cosas al principio son duras, son difíciles. Hay muchas personas incrédulas, hay muchas personas negativas, pero en la alcaldía y en las otras entidades que hicieron parte de esa sociedad, por fortuna, habían personas importantes y personas que se atrevieron a hacer las cosas y vieron siempre el lado positivo de la obra. El interés fue uno solo en procura de ese proyecto y se llevó a cabo. Ve uno que el capital autorizado y pagado de la sociedad que construyó el edificio del Cartagena Hilton era de 40 millones de pesos. ¿Qué tanto era esa plata en ese momento? ¿Qué tanto era ese capital que vivió esa época? Debió haber sido mucha. 40 millones de pesos en esa época era un poquitón de plata, mucha plata. Construir todo un hotel con 40 millones de pesos, eso le da el valor de la moneda en ese entonces. Hoy día 40 millones de pesos no son absolutamente nada. Con 40 millones de pesos hoy día no se puede construir absolutamente nada. Si acaso comprar un carro. Así que el dinero en ese entonces era un dinero valioso, así se puede decir, dinero valioso. Doctora Arrazola, a raíz de la serie de reportajes que hemos venido haciendo sobre temas de la ciudad, la participación suya muy importante en el progreso, en el desarrollo, en la consolidación de muchas de las cosas grandes que han venido desde ese entonces hacia Cartagena. Una persona con las mejores intenciones me dijo, lo del godito, a ustedes le dicen el godito, para los oyentes que no lo saben, era el pelado en ese momento de todas esas cosas que se hacían, y era el que le tocaba físicamente pedalear todas las cosas, porque había grandes ideas. La ciudad y el departamento tenían un gran momento con dos industriales a la cabeza del departamento, don Álvaro de Subiría Jiménez y Enrique Sureque en la alcaldía, pero al que le tocaba pedalearse todas esas cosas era el godo, era el pelado de la escena, como si aquí estamos tomándonos una cerveza y hay un pelado de 14 años, en el momento que se acaban los cigarrillos, el que mandan es al pelado. ¿Cómo vivió usted, cómo se dio ese pedaleo al que figuradamente esa persona ha comentado su participación en todos estos hechos? Bueno, en realidad, en ese entonces había mucha gente cartagenera, o no cartagenera, pero con un ancestro y un cariño por la ciudad, que le interesaba mucho el progreso de la misma, y era para todos sacar adelante a la ciudad y hacerla, porque antes la ciudad era prácticamente un pueblo grande y hubo muchas personas interesadas en las cosas, querían hacer las cosas, se dedicaban a hacer las cosas. Y yo agradezco el concepto que se tenga de mí sobre ese momento, porque yo era un joven de 30 años, y en realidad me tocó hacer lo que podríamos decir hoy día muchos mandados, pero lo hacía también con el cariño y el amor que uno le tiene a la ciudad, como se la tiene a los zapatos viejos del Tuerto López.
Y entonces eso era un motor, una cosa tras otras, buscando qué hacer, haciendo, sacando adelante a la ciudad, sintiéndola, que es lo que no pasa hoy. Hoy no pasa, hoy no hay quien quiera a su ciudad de Cartagena de India, porque la ciudad de Cartagena de India ha crecido mucho y tiene muchas gentes de afuera, que eso no es malo, es bueno, pero tienen que sentir más amor por la ciudad y hacer por la ciudad todo lo humanamente posible, como en aquella época hicimos, no solamente yo, hicimos, fueron varias personas que en diferentes frentes, que con diferentes criterios, que con diferente visión, nos fuimos metiendo poco a poco en uno y otro proyecto para sacarlo adelante y al fin y empujar a la ciudad hacia un futuro mejor. Bueno, tienes razón, los dos momentos emocionantes, muy emotivos, la colocación de la primera piedra y la inauguración. ¿Cómo se vivieron esos dos episodios de la constitución de esta sociedad? La hechura del Hotel Cartagena Hilton, que definitivamente puso a la ciudad en el plano de los grandes centros turísticos mundiales. Bueno, es la satisfacción del deber cumplido, ¿no? La satisfacción del deber cumplido no es una frase, es un sentimiento real. Entonces, cuando uno ve ya que las cosas están brotando de la tierra, como es una construcción, uno se siente gozoso, se siente feliz por haber logrado una obra que era importante y es importante y sigue siendo importante. Como dijera anteriormente, le abrió las puertas a la hotelería internacional y por ende al turismo internacional. Entonces, claro, la satisfacción es muy grande. Es un gozo que francamente no es fácil de explicar. Es una cuestión de decir, gracias a todo este esfuerzo, ahí está una cosa. Bueno, ¿qué se siente hoy día, tantísimos años después, de ver cómo la construcción de ese hotel abrió un futuro, un presente que tenemos tan promisorio, tan cargado de buenas cosas para la ciudad de Cartagena y para el país? Bueno, uno siente hoy día que se cumplió con no una meta, sino con un principio, con un arranque. Pero infortunadamente las autoridades de hoy día no tienen la misma visión, no tienen el mismo interés por servir a la ciudad, por servir a Cartagena. Piensan en otras cosas, menos en el progreso. E infortunadamente hemos visto como en años atrás cómo la ciudad se estancó, cómo la ciudad se presentó mal ante el turismo, sucia, desnivelada, como decía el doctor López también. Entonces, eso da dolor. Que el esfuerzo que uno hizo para encauzar a la ciudad hacia un sendero provisorio se estancó por las malas administraciones hoy día distritales, con alcaldes francamente muy mediocres, hay que decirlo, sin visión. Y eso duele. Mientras que una cosa satisface a uno, otra cosa en un momento determinado da tristeza, da dolor. Hoy día estamos viendo un alcalde muy ejecutivo, con una muy buena visión. Parece que está trabajando bien. Yo estoy apartado de todas esas líderes, pero siempre
desde lo lejos observo y veo que con el alcalde actual podría otra vez Cartagena tomar el rumbo que habíamos anteriormente los funcionarios de épocas atrás señalado. Doctora Arrazola, con esa carrera, con esa hoja de vida tan meritoria, la suya, no solamente en el aspecto como funcionario destacado de las administraciones municipal y departamental, como profesor universitario, como abogado litigante, uno se pregunta, viniendo usted de una saga política tan importante como fue la que marcó el doctor Enrique J. Arrazola, que a comienzos del siglo pasado estuvo a un peldaño de ser presidente de la República. La muerte cruzó esa posibilidad. Luego su papá, el destacado historiador y político Roberto Arrazola Caicedo. Usted metido casi toda la vida en un movimiento político de los mejores, de los más activos, de mejor desempeño político y social, como fue hecho y no palabra de Joaquín Franco Burgos. ¿Por qué nunca fue alcalde? ¿Por qué nunca se barajó su nombre para las precandidaturas que vinieron luego de la intronización de la elección popular de alcaldes? Bueno, para la elección popular de alcalde hay que tener recursos económicos o empeñarle el alma al diablo, cosa que yo no estaba hecho para eso. Por ese lado no fui alcalde electo o elegido, nunca aspiré. Cuando eran por nombramiento, una vez estuve sonando, pero no se llevó a cabo. Había que en aquella época tener una palanca política. Yo la tenía, ¿no? Joaquín Franco Burgos era un jefe del Partido Conservador, representante a la Cámara. Yo tenía esa palanca política, pero nunca aspiré a ello. Y nuestro movimiento político no era de cargo, no era de puesto, era de hacer obras, de hechos y no palabras, de hacer obras en la ciudad, de hacer obras en el departamento, desde donde uno estuviera. No necesariamente tenía que estar uno como alcalde o como gobernador para poder realizar obras, sino el interés que uno le pusiera en ella desde el cargo que uno tuviera. Yo le agradezco mucho el elogio que ha hecho de mí, pero nunca me valí de mis antepasados para ser yo. Yo fui hecho de mí mismo, de mis esfuerzos, de mis estudios, de querer ser una cosa totalmente diferente a mis antepasados, en el sentido de que yo era yo y no tenía necesidad de las muletillas. Yo estudié, me hice profesional, ejercí mi profesión, ejercí cargos públicos, gracias a Dios bien, como usted me lo ha reconocido, cosa que agradezco mucho, pero ese fue el destino, eso fue, no tanto el destino, eso fue el querer, el sentir propio, y así fui, así hice, y ya estoy retirado de todas esas lides porque ya mi edad no me lo permite. Doctora Arrazola, anécdotas, personajes, cosas al margen que hubieran sucedido durante este crucial proceso para lo que ha sido y sigue siendo el futuro de Cartagena. No, hay muchos, pero yo creo que en estos momentos no podríamos, como por ejemplo el encuentro que yo tuve con un comandante de la policía que quería, donde está el campo de softball en Boca Grande, quería que se lo dieran para un casino, y yo me opuse en el consejo
a que ese terreno se le donara a ellos. Eso fue un enemigo mío que decía que yo era más peligroso que un tiro en la sien. Entonces hay muchos, pero yo creo que el tiempo no me da, porque ya me tengo que ir, pero en otra oportunidad podemos hablar de esas anécdotas. Sí, bueno, sobre la constitución de la empresa que dio paso, permitió que se hiciera el Cartagena Hilton, algo que yo no le haya preguntado, algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que usted quiera libremente expresar. No. Yo creo que lo que dijimos fue y es la realidad de lo que se vio en ese momento, del interés general que había por la construcción, del interés general que había de lanzar a Cartagena como sitio turístico importante del país. Es el primer sitio turístico más importante de este país, lógico, Cartagena de India. ¿Quién no habla y quién no dice de Cartagena de India? Lastimosamente también hay que decir que los señores interioranos, los señores que están en Bogotá, vienen aquí, hablan belleza de Cartagena, pero cuando están en los cargos públicos se olvidan de Cartagena y no ayudan a la ciudad a hacer muchas cosas que hay necesidad de hacerlo. Eso es lo que hay que lamentar. Bueno, doctora Arrazola, muchísimas gracias, y para los que recuerdan cosas, unos números muy dicientes para lo que fue y sigue siendo el futuro de la ciudad. Escritura 1659 del 24 de diciembre de 1971. Bueno, oye, 24 de diciembre. Sí. Fecha que todo el mundo no trabaja, nosotros estábamos trabajando. Que el mejor niño, uno de los mejores niños Dios para Cartagena. Claro que sí. El notario principal en ese momento, Leopoldo Angulo Rodríguez. Así es. De Aticos para la Memoria. Doctora Arrazola, muchísimas gracias por su disposición, por su tiempo, y también a nombre de los cartageneros por esos grandes servicios que usted, desde las diferentes posiciones que ocupó, le ha prestado a esta ciudad, y su mente prodigiosa, su memoria que sigue recordando todos estos incidentes que realmente han sido muy positivos para los cartageneros y seguirán marcándonos de por siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, muy amable.